desarrollo de enterocolitis necrotizante. También conocer las características de cómo se presenta esta enfermedad. Conocer cómo se realiza el diagnóstico y también conocer el manejo de esta enterocolitis. ¿Cómo se define la enterocolitis necrotizante entonces? Es una enfermedad grave, evidentemente, causada por una necrosis inflamatoria del intestino. Es idiopática y afecta principalmente el intestino delgado y grueso. Esta enfermedad se caracteriza por isquemia, necrosis o inflamación de la pared intestinal. No pueden haber translocación de bacterias productoras de gas desde la luz intestinal, el epitelio intestinal, causando inflamación, necrosis, además de disección de la pared intestinal, llevando a la neumatosis. Esta enfermedad puede progresar y llevar a necrosis transmural, donde puede producirse también perforación intestinal, ¿no? Llevando a la peritonitis, que sería secundaria en los casos más severos, y los cuadros que llegan generalmente a peritonitis ya son casi incompatibles con la vida. Evidentemente es una de las principales, diría yo, emergencias médico-quirúrgicas en esta etapa de la vida, en el neonato. Afecta principalmente el ilion y el colon, ¿no? La mortalidad y la morbilidad secundaria a esta enterocolitis siguen siendo altas, por más que se ha tratado de prevenirla, diremos, ¿no? Pero al 100% todavía no se llega a realizar, y más aún ahora que ha aumentado la cantidad de prematuros, ¿no? Y también ha mejorado de repente, o se ha disminuido la mortalidad en ellos, pero prematuros que muchas veces hacen este tipo de complicación, como es la enterocolitis. Entonces, ¿cuál va a ser la práctica actual hacia estos problemas, no? Se va a dirigir principalmente hacia realizar un diagnóstico precoz e instauración inmediata de un manejo adecuado en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Esta inflamación intestinal, ¿no?, con la cual se inicia, se puede hacer sistémica, jóvenes, y puede afectar órganos distales, inclusive el sistema nervioso central, causando muchas veces retardo en el neurodesarrollo, además de microcefalia. La imagen que ven ustedes ahí, por decir, es una enterocolitis perforada, donde ya se aprecia ya la peritonitis, o sea, aire a todo nivel. Se presenta entre 1 a 3 casos por 1000 nacidos vivos. Generalmente 1 a 5% de bebés que ingresan a la UCI neonatal hacen una enterocolitis necrotizante. 3 a 12% corresponden a menores de 1500 gramos. Y más del 90% ocurren en los muy bajo peso al nacer. Si hablamos de muy bajo, justamente menos de 1500 gramos, con menos de 32 semanas de edad gestacional. Más del 90% de estos bebés que hacen enterocolitis recibieron en algún momento de su vida nutrición enteral. Esta tasa de mortalidad aumenta mucho más y es inversa al peso al nacer y a la edad gestacional. ¿Qué quiere decir? Cuanto menos peso al nacer tenga mi bebé, cuanto menos edad gestacional tenga, lo más probable es que pueda presentar más fácilmente estos cuadros de enterocolitis necrotizante. Este cuadro se presenta con mayor frecuencia entre el 4.º día de vida y el 10.º día de vida. Es decir, no es inmediato como muchas veces se creía. Miren, de acuerdo al peso al nacer, por decir, la incidencia va disminuyendo cuando el peso va aumentando, igual en la edad gestacional. Si hablamos de la etiología, decimos que es multicausal, ¿no? Pero van a haber factores predisponentes, ¿no?, que nos pueden llevar a que el bebé haga una enterocolitis necrotizante. A la cabeza se va la prematuridad y la nutrición enteral, especialmente de soluciones hipertónicas. El uso de fórmulas enterales nos ayuda también a producir mayores cuadros de enterocolitis necrotizante. Evidentemente, la asfixia o la depresión al nacer
partos extrahospitalarios, ¿no? La hipotermia en los bebés, temperaturas menos de 36 grados a la hora de vida, nacidos por cesárea, o que de repente por ahí se les administró indometacina de repente para cerrar un foramen oval permeable, o dexametasona, o bebés sépticos. No, también bebés con acidosis metabólica severa, anemias severas, etcétera. El uso de antibiótico terapia, también recordemos. Cuanto más terapia antibiótica usemos, mayor riesgo de producirse esta enterocolitis necrotizante. Está asociado a múltiples factores de riesgo en un huésped predispuesto. Evidentemente dijimos que el principal era la prematuridad, ¿no? En el prematuro va a haber mayor inmadurez intestinal, va a haber alteraciones a nivel de la microbiota, y si a eso le agregamos el administrarle nutrición enteral, va a aumentar entonces en estos casos la isquemia, el daño de la mucosa y tejido epitelial, llevando inclusive a la necrosis de estos intestinos. Y acá tenemos lo que es la patogénesis, la prematuridad, ¿cuál es el problema del prematuro? Es la inmadurez intestinal que tiene. Entonces va a haber alteración en la barrera mucosa, en el tono vascular, y se produce la famosa inmadurez inmune. Eso aunado a la administración de nutrición enteral, especialmente fórmulas, el uso de antibióticos o incluso el parto por cesárea, que todo ello lleva a una disbiosis intestinal, lo que van a hacer en nuestro bebé es llevarlo a una respuesta inmune exagerada, ¿no? Con alteración en las citoquinas, quemoquinas, factores de crecimiento, etcétera, ¿no? Y alteraciones en la interleuquina 8, la calpropectina, qué sé yo, ¿no? Llevan a la translocación bacteriana con migración de enterocitos, inflamación, necrosis y por ende enterocolitis necrotizante. ¿Qué pasa con la etiopatogenia, no? La barrera epitelial. Debe haber un equilibrio entre la reparación y el daño. En la enterocolitis, ¿qué va a pasar? Hay una inhibición de la migración de enterocitos y hay proliferación de estos, permitiendo mayor translocación bacteriana. Dijimos que casi no tienen inmunidad innata nuestros prematuros. Esta inmunidad lo que va a hacer es regular la barrera epitelial. Los receptores tipo TOL4 tienen función importante en esta reparación tisular. Pero ¿qué pasa si casi no tienen esto y hay sobreactivación de este receptor? Lo que va a producir es disminución en la capacidad de reparación frente a una noxa. Y obviamente va a haber una respuesta mediada por el receptor TOL4, con falla en la barrera intestinal, translocación bacteriana, inflamación intestinal, etc. Entonces, este cuadro lo que nos va a ayudar a ver es justamente esa translocación intestinal. En este caso, la barrera epitelial y la inmunidad innata son las que juegan un papel importante. Pero si se produce estrés de la mucosa intestinal, más inadecuada reparación de defensa inadecuada, todo esto nos va a llevar a enterocolitis necrotizante. Y si a esto se aúna el desbalance entre mediadores pro y antiinflamatorios, estos van a causar más daño en el órgano diana, que son los intestinos. En la anatomía patológica podemos ver que principalmente hay una afectación primaria de ilion y colon. En el examen macroscópico podemos encontrar distensión de asas, hemorragia, congestión, necrosis, neumatosis. Y en el examen microscópico vamos a encontrar signos de inflamación, edema de mucosa, invasión bacteriana. No puede haber incluso necrosis isquémica transmural. Y si ya se asocia esto a una perforación intestinal, encontraremos neumoperitoneo, peritonitis, gas en vena porta. ¿Y qué gérmenes son los que más prevalecen en estos cuadros de enterocolitis? Las enterobacterias tipo E. coli, Enterobacter, la Klebsiella, el estafilococo, el Clostridium, no se olviden, y algunos virus también. Entonces, en la histopatología, ¿qué vamos a ver? Congestión a nivel de la mucosa intestinal, con necrosis coagulativas, zonas de hemorragia, edema en la submucosa, ulceraciones, microtrombos capilares
y bulas, ¿no? Bulas de neumatosis con su mucosa, en su mucosa o subserosa. Entonces, la clínica va a ser de presentación variable, a veces aguda y otras veces insidiosa en prematuros previamente normales con ingesta de fórmulas. Se va a presentar inicialmente intolerancia alimentaria y vamos a apreciar residuos gástricos en estos bebés. Si le buscamos un Tevenon de repente en heces, vamos a encontrar sangre oculta en heces y vamos a apreciar distensión abdominal. La mediana de la edad de presentación son 20 días, con una edad gestacional entre 30 a 31 semanas. Entonces, cuanto más inmaduro, inclusive va a tardar más en presentarse, pero el cuadro va a ser más grave también. Puede haber síntomas inespecíficos asociados, como es la temperatura inestable, las apneas, bradicardia, desaturaciones, etc. Y eso nos va a ir indicando también un mal pronóstico que puede ir acompañado posteriormente de una perforación intestinal. Si nosotros examinamos al bebé, vamos a encontrar un abdomen distendido, doloroso a la palpación, y de repente también no encontramos ruidos hidroaéreos o estos van a estar totalmente disminuidos. La evolución, si no se trata a tiempo, va a llevar hacia un shock séptico con falla multiorgánica. En el cuadro clínico se presenta la famosa triada clínica, que es residuos gástricos biliosos o porráceos, distensión abdominal y deposiciones con sangre. Pero también puede tener estos bebés síntomas sistémicos, como es letargia, afección del estado general, dificultad respiratoria, shock, inestabilidades térmicas, acidosis, mala perfusión. Y entre los síntomas gastrointestinales más frecuentes vamos a encontrar los residuos gástricos biliosos, los vómitos, la distensión abdominal, sangre en heces, eritema de pared abdominal. Incluso podemos encontrar una masa peritoneal y signos de peritonismo. Si el recién nacido pretérmino supera el periodo de gravedad, los primeros días, e inicia la alimentación enteral, inicialmente lo que podemos encontrar es un deterioro clínico general, inestabilidades térmicas, episodios de bradicardia, signos de shock, distensión abdominal, etc. Y a medida que la enfermedad avanza, ya encontraremos en este recién nacido ilio, eritema de pared abdominal, masa abdominal fija y persistente, hasta llegar a la citis. Ahí tenemos, por decir, ese tipo de cuadros, un bebé con una distensión abdominal severa, incluso acá, ¿no? Donde ven este tipo de cuadros con un eritema abdominal terrible. Obviamente es súper doloroso la palpación. Tiene dos formas de presentación, la forma insidiosa o tardía, que es la más frecuente, y la forma fulminante. La insidiosa, como les dije, es la más común. Generalmente se presenta en los prematuros convalecientes, sin factores de riesgo actuales, que tienen intolerancia alimentaria. Los síntomas inespecíficos se van a presentar entre la segunda a cuarta semana de vidas, con distensión abdominal, residuo gástrico y vómitos. Y la forma fulminante, sí, esta es de aparición súbita y de rápida evolución. Generalmente se presenta en los pretérminos, pero más en los atérminos enfermos, con factores de riesgo infecciosos, lo más probable, o de asfixia, que no han recibido alimentación. Y el cuadro abdominal definido se va a presentar en la primera semana de vida, llegando incluso a la perforación, al shock, falla multiorgánica y muerte de estos bebés. La clasificación según los estadios de Bells y Walsh-Klickman, ¿no? Modificados por Walsh-Klickman, diremos, nos hablan de hasta de 5 estadios. El 1A, 2A, 2B, 3A y 3B. Dentro de los signos sistémicos que podemos encontrar en el estadio 1, puede iniciar el bebé con una inestabilidad térmica, apnea, bradicardia,
¿no? En el 1A y el 1B, con signos abdominales de aumento de residuo gástrico, distensión abdominal leve. En el A podríamos encontrar sangre oculta en heces. En el B ya podemos encontrar inclusive sangre fresca por recto. Y signos radiológicos casi no vamos a encontrar en el estadio 1. En el estadio 2A, los signos sistémicos van a ser los mismos que en el estadio 1. Vamos a encontrar distensión abdominal marcada, ausencia de ruidos intestinales, sangre abundante en heces. Y en los signos radiológicos ya veremos ilio, dilatación de asas intestinales con neumatosis focal. En el 2B, que también se llama moderado, ya podemos encontrar como signo sistémico una acidosis leve y trombocitopenias. Abdomen, vamos a encontrar edema en la pared abdominal, masas palpables y sensible. En la radiografía, neumatosis extendida, vamos a encontrar ya ahí aire en la vena porta y ascitis temprana. El 3A ya está catalogado como un severo, donde mi bebé ya puede ir haciendo apneas, acidosis metabólico-respiratoria, hipotensión, oliguria, coagulación intravascular diseminada inclusive. En el abdomen va a haber aumento del edema de pared abdominal con eritema e induración. Y en la radiografía ya vamos a encontrar mayor ascitis, asa intestinal fija que es característica del 3A, sin aire libre en la cavidad abdominal. Y en la 3B es donde sí vamos a encontrar ya el aire, ¿no? Donde va a haber mayor deterioro de mi bebé, llegando hasta el shock. Mayor distensión abdominal, ausencia de ruidos intestinales, edema de pared, equimosis, induración. Y en la radiografía obviamente vamos a encontrar aire libre, subdiafragmático y neumoperitoneo. Ella, por la poca experiencia que yo tengo en esto, que son casi 20 años, más de 20 años ya, ¿no? La mayoría de ellos no llegan a sobrevivir. Dentro de los exámenes auxiliares, en el hemograma podemos encontrar leucocitosis, leucopenia, desviación a la izquierda. Y recordemos, el cuadro que nos va a ayudar más a determinar los cuadros más severos es la trombocitopenia y la neutropenia severa. También podemos encontrar acidosis refractaria metabólica, hiponatremias refractarias, sangre oculta en deposiciones, ¿no? TBNOS positivos. Y en la radiografía vamos a encontrar ilio, que se caracteriza por aumento de aire intestinal con distensión de asas intestinales. Podemos encontrar también edema de pared, como ven acá, ¿no? Asa fija, ¿no? Estas asas fijas, especialmente a partir del estadio 3A. Gas en el sistema porta con ascitis, miren el aire que hay acá a nivel del sistema porta. Neumoperitoneo con perforación intestinal, que ya sería el estadio 3B. Acá tenemos algunas radiografías donde encontramos la famosa neumatosis intestinal, ¿no? Aire en vena porta, ¿no? Y acá ya neumoperitoneo. Miren todo el aire que hay que rodea inclusive todo el diafragma. También podríamos hacer la ecografía, que ahora está más de moda, tomografía y resonancia. En la ecografía podemos encontrar hallazgos de colección focal de líquido. Puede haber líquido libre ecogénico, aumento de la densidad ecogénica de la pared intestinal e incremento del espesor de esta pared intestinal, ¿no? Estos signos, si los encontramos en la ecografía, ya nos van a predecir resultados desfavorables. También hay estudios que hablan de estudios contrastados de tomografía y resonancia magnética, pero en enterocolitis son de poca utilidad, ya sea para el diagnóstico y seguimiento en estos casos. ¿Con qué hacemos el diagnóstico diferencial? Con una enteritis infecciosa, donde va a primar las diarreas, con trastornos abdominales quirúrgicos, como, que pueden ser congénitos también, como una malrotación intestinal, un vólvulo intestinal, invaginaciones intestinales, ¿no? Perforaciones intestinales de otras causas, e incluso una apendicitis neonatal. También hay que hacer el diagnóstico diferencial con neumonía y sepsis, que pueden cursar con hilio intestinal, fisuras anales y alergia a la proteína de la leche de vaca. Entonces,
¿Cuál va a ser el objetivo del tratamiento en estos casos? Lograr su recuperación con el menor daño anátomo-funcional del sistema gastrointestinal del recién nacido. La mayoría de los casos de enterocolitis son manejados médicamente, jóvenes. Y entre 20 a 40% de estos casos nada más son sometidos a cirugía. Entonces el manejo será según el estado clínico. Si tenemos el estadio 1, que lo trataríamos como una sospecha de enterocolitis, llámese el 1A, 1B, ¿no? Habrá que solicitar radiografía simple de abdomen, hemograma con recuento de plaquetas, TB non en heces y hemocultivos. Si tenemos este estadio, lo que tenemos que hacer principalmente e inicialmente es suspender la alimentación enteral, colocar una sonda orogástrica, iniciar la alimentación parenteral y considerar el inicio de terapia antibiótica de amplio espectro, como si fuera un problema infeccioso, es decir, una ampicilina con un aminoglucósido. Habrá que monitorear en forma permanente, diría yo, los signos vitales y el perímetro abdominal. Habrá que ir viendo cómo está ese residuo gástrico y buscaremos sangre oculta en heces. Si los exámenes de laboratorio y hay una buena, adecuada evolución clínica, exámenes de laboratorio normales y evolución clínica adecuada, se suspenderá el tratamiento antibiótico a las 72 horas y se irá reiniciando gradualmente la nutrición enteral mediante leche materna exclusiva. Si tenemos el estadio de enterocolitis sin evidencia de perforación, o sea, los estadios 2A, 2B y 3A, nos solicitará la radiografía de abdomen, que debe ser anteroposterior y lateral, y se tendrá que ir haciendo un control radiográfico seriado cada 6 u 8 horas. Pedir igual hemograma con recuento de plaquetas, y además de ello pedir gases arteriales y electrolitos séricos, así como la ecografía abdominal, que puede mostrar signos de ascitis, neumatosis intestinal o portal. En estos casos, ¿qué debemos hacer? Suspender la alimentación enteral como mínimo por 4 a 10 días. Colocarle la sonda orogástrica con aspiración frecuente en cada evaluación. Iniciar alimentación parenteral. Administrar terapia antibiótica parenteral por 10 a 14 días. Y habrá un monitoreo intensivo de signos vitales, incluido la presión arterial, la diuresis y la temperatura. Apoyo ventilatorio en caso lo requiera, inclusive pensar en colocar a ventilación mecánica a estos bebés según necesidad. Y se transfundirá plaquetas si el recuento total de plaquetas es menor de 25.000 por milímetro cúbico. También en estos casos habrá que considerar el uso de drogas vasoactivas como es la dopamina, la dobutamina, expansores de volumen si es que hay hipotensión, y ya iniciamos haciendo la interconsulta cirugía pediátrica para que esté ya con sus antenas de vinil bien paradas, ¿no? En caso se presente cualquier complicación. Y si ya hay perforación intestinal, ¿qué hacer? El diagnóstico se realiza ya sea por radiografía o mediante una laparotomía exploratoria. En los signos radiológicos lo que vamos a encontrar es aire libre a nivel del peritoneo en toda la cavidad abdominal, como ven en esta gráfica. Las indicaciones van a ser semejantes al estadio 2A, 2B, 3A, ¿no? Sin perforación, pero acá debemos agregar ayunos prolongados. ¿Qué quiere decir esto? Inclusive más de un mes de ayuno, con nutrición parenteral, obviamente. Terapia antibiótica por 10 a 14 días, pero ya acá agregaremos también terapia para anaerobios, como puede ser la clindamicina o el meropenem. Y el manejo quirúrgico de acuerdo a al examen que realice también cirugía, que puede ser una laparotomía exploratoria, el lavado peritoneal, resección intestinal,
y resección de áreas dudosas, y terminando muchas veces con osteomías de derivación única o múltiple y anastomosis primaria. Y como un manejo de repente, entre comillas, conservador, se podría ir realizando un drenaje peritoneal. ¿Cuáles son las indicaciones de cirugía en estos pacientes? El deterioro clínico, que si es rápidamente progresivo a pesar de medidas de soporte adecuado, ya me indica que probablemente ese bebé requiera de una intervención quirúrgica, así como el neumoperitoneo, una masa abdominal palpable con asa fija radiológicamente persistente, la peritonitis, aire en sistema porta, celulitis y signos de Cullen, es decir, si yo encuentro una decoloración azul púrpura periumbilical o a nivel de la pared abdominal, ya me indica que puede haber signos de peritonitis. Uso de drenaje peritoneal, seguido de una segunda evaluación, podría estar indicado en el prematuro extremo muy lábil o con gran compromiso intestinal. Si no puedo intervenirlo de emergencia, por lo menos realizar un drenaje peritoneal. En la laparotomía exploratoria no se pueden encontrar problemas a nivel ileocecal, ¿no? Donde se tendrá que hacer una incisión transversa supraumbilical y ostomías de acuerdo al caso que lo requiera. ¿A quiénes se les realiza drenaje peritoneal? A los más chiquititos, a los menores de 1000 gramos, que estén hemodinámicamente inestables, que no toleren una cirugía inmediata. Entonces se colocará este drenaje a 1 o 2 lados del abdomen. Pero ojo, la mortalidad es bastante alta, más del 50% en comparación con bebés a los cuales se les realizó la laparotomía. ¿Cuándo reiniciamos la vía oral en estos pacientes? Cuando el abdomen ya está blandito, está depresible y no hay dolor. Debe haber ausencia de residuos biliosos por la sonda orogástrica o ausencia de vómitos. Debe haber evidencia de actividad peristáltica. Deben haber entonces ruidos hidroaéreos presentes y que el bebé esté realizando deposiciones. Que no haya sangrado digestivo, es decir, que tengamos ya TB no negativos. Que no haya presencia de masas abdominales o signos de obstrucción. Y que mi bebé ya esté estable respiratoria y hemodinámicamente. ¿Qué complicaciones puede traer la enterocolitis? Puede haber recurrencia de esta enterocolitis en 5 a 10% de los pacientes. Estenosis colónicas, principalmente posquirúrgicas, que se pueden ocurrir en 10 a 20% de los casos, siendo el lugar más común el ángulo esplenocolónico. Puede presentarse también como complicación el síndrome de intestino corto, que ocurre en el 9% de los casos, por resección intestinal amplia. O también enfermedades hepáticas, debido al uso de nutrición parenteral total por tiempos muy prolongados. ¿Cuál será entonces? Recording in Previniendo el parto progress. prematuro, evidentemente. También se habla en la prevención de utilización de corticoides prenatales, que cuando se habla de lo que es maduración pulmonar con los corticoides prenatales, también probablemente por ahí se les ha dicho de que también va a prevenir estos cuadros de enterocolitis. Y otra cosa que previene también grandemente es el uso de lactancia materna exclusiva, ¿no? Que al inicio puede ser trófica, es decir, ir administrando pequeñas cantidades de leche a mi bebé para ayudar más que nada a la motilidad intestinal nada más, que no tienen acción con el crecimiento del bebé, pero esta debe ir aumentándose en forma progresiva hasta darle la cantidad que necesite nuestro bebé
pero de leche materna exclusiva. En la prevención hay evidencias de eficacia y seguridad. ¿Cuáles son esas evidencias que tienen eficacia y seguridad? Lo que decíamos. Lactancia materna exclusiva y alimentación enteral no agresiva. Pero hay evidencia también de eficacia, pero con cuestionada seguridad. Cuando usamos de repente aminoglucósidos enterales, el uso de probióticos, por ahí podrían preguntarme, cada vez hay más evidencia de que sí, previene la enterocolitis, pero todavía es como eficacia, pero no se obtiene todavía la seguridad que se quiere, así como el uso de glucocorticoides y arginina. Ya hay evidencia de eficacia en modelo animal, pero no en humanos, el usar anticitoquinas y el factor de crecimiento. Y obviamente hay eficacia propuesta, pero sin evidencia, con el uso de prebióticos, ¿no? Como los fructooligosacáridos puede ser, componentes de microbio y receptores agonistas toll-like, la glutamina, ácidos grasos, etc. Esta es la bibliografía usada en esta clase. Les agradezco por vuestra atención, les deseo lo mejor, espero que aprueben el curso para podernos encontrar el próximo año en el internado. Gracias, chicos. Si tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Todo bien, doctora. No, doctora.